Bueno, buenos días. Esta es una tarea de expresión musical y se nos pidió buscar algún género y luego entrevistar a una persona que supiera del tema. Y pues aquí estoy con el maestro Julio, director de la escuela Julián Carrillo. Julio de Santiago. Para empezar, ¿qué sería el género en sí, como la música clásica en sí? Bueno, mira, hay dos vertientes de este término. ¿Me vas a grabar? Sí. Ok, hay dos vertientes del género, o más bien del término. Se le conoce generalmente como música clásica a toda aquella música que es música académica, es decir, es como una especie de síntesis de todos los países, de sus folclores y de las técnicas de composición que se ejecutan con orquesta sinfónica o con orquesta de cámara o con ensambles llamados ensambles clásicos. El otro término es específicamente la música clásica, corresponde a un periodo en la historia de la música, que es en el siglo XVIII, en los 1700. Pero bueno, las características de este género ya en sí, del periodo histórico del siglo XVII, que esa es la música clásica. Existe, después le siguió la música romántica, después la música postromántica, nacionalista, y así hasta el siglo XX con música moderna, música contemporánea, música de vanguardia. Atrás de la música clásica, atrás del siglo XVII, está la música, el rococó, el estilo rococó, el estilo barroco, el renacimiento. Eso es históricamente como se ha dado la música. Cuando se refieren música clásica, para nosotros es específicamente del periodo de 1700, ¿sí? Pero así en general, pues se le conoce como música clásica a la música que tocan las orquestas sinfónicas, ¿verdad? Pues algunas notas importantes o piezas musicales respecto al género. Algunas piezas. Bueno, ok. Pues otra vez vamos específicamente del periodo clásico. Básicamente, sí. Periodo clásico, ubiquémonos en los tiempos de 1700. Bueno, sus máximos representantes pues está la escuela clásica vienesa, con Joseph Haydn, con Wolfgang Amadeus Mozart, con Gluck. Las primeras composiciones de Beethoven también se pueden considerar como música del periodo clásico. En fin, pero bueno, estos son los más representantes. Haydn y Mozart, los máximos representantes del clasicismo. ¿Y en qué año, digamos, terminó, por así decirlo, la música clásica? En cuanto a periodo, pues yo creo que no hay una fecha exacta, ¿me entiendes? Sino, pues hay como una especie de transiciones entre periodo y periodo. Pero podríamos decir que a finales de los 1800 del siglo a finales de los 1700 siglo XVIII es cuando empieza la transición del clasicismo al romanticismo. Incluso, por ejemplo, Beethoven, él nació en 1770 y murió en 1827, creo, 1827, no estoy muy seguro, pero las primeras composiciones de Beethoven se consideran todavía dentro del clasicismo, y conforme fue creciendo en edad, sus últimas obras o sus obras de la mitad de su vida en adelante fueron ya románticas. Entonces, no podemos decir así un año exacto, pero yo te comento que sería a finales del siglo XVII, a finales de los 1700, del siglo XVIII, perdón, Sí. a finales de los 1700. Okay.
¿Y en sí qué le inspiró para su carrera, para ser director? Bueno, yo me dediqué a la música porque cuando yo estaba en la preparatoria, pertenecía a los grupos, a los talleres de música y específicamente había una clase, la clase de música, en donde se veía historia de la música y donde el profesor nos ponía grabaciones de la música en términos generales clásica. Y al escuchar una obra de un compositor barroco, Johann Sebastian Bach, la obra se llama Tocata y Fuga en Re menor, pues me quedé impresionado, me impactó, me abrió un panorama desconocido para mí en la preparatoria. A partir de ahí me puse a escuchar música clásica, a comprar discos, etc. Y pues fue como comenzó mi gusto por la música clásica. Después me decidí a hacer la licenciatura en violín aquí en San Luis. Y poco a poco, con el crecimiento de las orquestas juveniles aquí en San Luis, pues me fui involucrando, no tan programado, sino más bien se fue dando sobre la marcha y pues comencé en el 2004 con las orquestas juveniles y pues así me involucré. Me fui rolando en este oficio de la dirección. Y bueno, ahorita a la fecha soy el director de la Orquesta Juvenil Julián Carrillo y de la Camerata de San Luis, que es una orquesta de gobierno del estado, pero es una orquesta de cámara, a diferencia de la Orquesta Juvenil Julián Carrillo, que es una orquesta sinfónica. ¿Y aproximadamente qué se requeriría para que funcionara? ¿Cuántas personas se requerirían para que funcionase en una orquesta sinfónica? Para que se diera un concierto, por así decirlo. Una orquesta sinfónica, bueno, está conformada por todas las familias de instrumentos, los alientos madera, los alientos metales. Alientos madera, bueno, las flautas, los oboes, los clarinetes. Alientos metales, las trompetas, los cornos, los trombones. La familia de las cuerdas, que son los violines, las violas, los chelos, el contrabajo. La familia de las percusiones, todos los instrumentos de percusión, el piano, el arpa. Entonces, pues están involucradas para que se conforme una orquesta sinfónica todas las familias de los instrumentos, que son las que te mencioné. Ahora, dependiendo de la obra a ejecutar, hay variantes, hay obras de los periodos postrománticos que requieren a una orquesta sinfónica completa e incluso ampliada, con secciones ampliadas. Y hay obras del periodo clásico que requieren una orquesta pues clásica, de hecho así se llama una orquesta clásica, en donde no están todos los instrumentos de todas las familias. Entonces hay variantes de orquesta sinfónica según la obra a interpretar. Estamos hablando aproximadamente de una orquesta clásica que va de los 40 y pico de elementos hasta una orquesta sinfónica ampliada para obras románticas o postrománticas de hasta 100 o 120 músicos. Y a todo esto, ¿cuál ha sido su experiencia a través de su carrera? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Mi experiencia? Su gusto, lo que he descubierto básicamente. Bueno, pues como te dije, yo hice una licenciatura en violín, estuve 10 años en la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí como ejecutante y mi experiencia pues fue el abordaje de mucho repertorio sinfónico, que es extraordinario, y después de esos 10 años me dieron el cargo de la Orquesta Camerata de San Luis y antes, desde el 2004, la Orquesta Juvenil. Entonces manejo la convivencia con profesionales como la Camerata de San Luis o con estudiantes, que es la Orquesta Juvenil Julián Carrillo, y bueno, mi experiencia en ese sentido es muy amplia porque convivo con jóvenes, convivo con profesionales
En ocasiones también soy director huésped de la Orquesta Sinfónica de San Luis, entonces ese es todavía un nivel más arriba, un nivel profesional plus, por así decirlo. Y pues mi experiencia es muy grata. Cada segmento tiene sus propias particularidades. A mí me gusta mucho convivir con los jóvenes, hacer música con los jóvenes, y lo que te podría decir es que en este segmento, en este espacio con los jóvenes, hay algo muy interesante que es la pasión por hacer música, las ganas por hacer música. Cuando ya trabajas con profesionales, bueno, hay otro tipo de circunstancias. Obviamente son muy profesionales, hay mucho profesionalismo, pero hay una particularidad de los jóvenes que tienen como una especie de arrojo, una especie de pasión no tan mesurada como cuando eres profesional. Cuando eres profesional, pues ya no eres tan arrojado a hacer cosas nuevas, a dar el todo. Nuevas experiencias. A dar el todo sin esperar nada. Cuando eres profesional, ya mides, ya dices, bueno, voy a dar el todo, pero ¿qué voy a recibir? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eres joven, no tienes ese tipo de elementos, ¿no? Das el todo y punto. Y eso da un sonido muy particular a una orquesta, muy, muy apasionado, muy arrojado, muy particular. Okay. Y para su plan de su futuro, ¿planea seguir instruyendo en música? Pues mira, planes a futuro, pues sí, yo quisiera seguir con esta orquesta juvenil Julián Carrillo y conviviendo en ocasiones con los profesionales, pero sí, obviamente, mi pensamiento a futuro es seguir con las orquestas juveniles. A mí me gusta mucho trabajar con jóvenes. Okay. Bueno, pues a todo esto, muchas gracias, maestro, gracias por el tiempo prestado. Gracias a ti. Y que tenga un muy buen día. Ok, gracias. Eso es todo. Listo.